Hace 70 años inició el rumbo de la primera Facultad de Comunicación Social en Colombia y la tercera en América Latina. Y somos nosotros, la de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy quiero contarles la historia que nos une a todos. Este camino inició en 1936, de la mano de las ciencias humanas, cuando por primera vez el oficio del periodismo se trasladó a las aulas. La Facultad de Comunicación de la Javeriana en Bogotá nació de una facultad de humanidades, de una facultad de filosofía y letras. Como todas las demás en general, las demás facultades tradicionales de comunicación, las que más historia y trayectoria tienen en el país, no las que se han fundado después, pero nacieron en el seno de las humanidades y necesitan de la humanidad y las ciencias sociales, no pueden independizarse. Los primeros graduados obtuvieron sus títulos de periodista profesional en 1940. Afuera, el gremio se dividía en torno a esta formalidad. Sin embargo, la enseñanza continuó. La Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Javeriana aparece al final de la década del 40, 1949, en un contexto que tiene tres aspectos interesantes. El primero es que es un año después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El otro aspecto es el comienzo de la masificación de la radio y el auge de los medios audiovisuales, el cine y posteriormente la televisión. El otro aspecto tiene que ver con la necesidad que en Colombia ya existieran escuelas de periodismo, porque en América Latina, Cuba, México, Brasil, pues eran pioneras desde principios del siglo. En 1950 se nombró como decano al padre Rafael Arboleda. Él creó el departamento de radio e incentivó las prácticas de los estudiantes. La Voz de Colombia fue la primera emisora que les abrió los micrófonos a los javerianos y el diario El Siglo la primera sala de redacción que los recibió. Pero el debate en el campo no cesaba. Pocos periodistas se van a formar porque la mayoría de los periodistas no consideraban que la formación fuera algo importante, en tanto que se aprendía era en el periódico, se aprendía ejerciendo el oficio, se aprendía en la práctica. El padre Arboleda acompañó hasta 1961 a bachilleres, militares, universitarios de otras facultades y a unos pocos periodistas becados por los medios que todos los días de 6 p.m. a 8 de la noche llegaban a nuestros cursos. Con la década de 1960 también aumentó la masificación de los medios audiovisuales y para la Iglesia Católica los medios de comunicación debían ser protegidos. El Concilio Vaticano II en 1962 fue la respuesta. De modo que el énfasis va a ser en este término comunicación social, entendida como una manera de entender la comunicación como proceso entre dos, horizontal, que acercaba o que buscaba la comprensión y no tanto la dirección o la manipulación. En 1962 llegó Francisco Gil Tovar, un académico que logró el reconocimiento oficial de nuestra carrera, y en el 64 nos llamamos Escuela de Periodismo y Relaciones Públicas y Propaganda. En 1965 fuimos Escuela Superior de Periodismo y Radiodifusión y abrimos el primer curso de radio nocturno para posgraduados que acompañaba el padre Rafael Valtierra. Ya en el 67 apareció el campo de publicidad. En CIESPAL empezaron a traer proyectos y propuestas para las facultades de comunicación para que se transformaran en facultades no de periodismo, sino de comunicación social. En esa época vino la moda de la epistemología en todas las facultades. Problema severo porque nadie sabía qué era eso de epistemología. Tanto que los estudiantes la llamaban despistemología. La vida universitaria siempre estuvo relacionada con las acciones sociales de los jesuitas y el acompañamiento pedagógico a los estudiantes. Por eso adquiere importancia la figura de la decanatura del medio universitario. Desde la decanatura del medio universitario trabajábamos muy en llave con la parte académica y en definitiva era la construcción de una facultad que estaba por hacerse. No estaba hecha, no estaba consolidada.
estaba buscando su quehacer y su ubicación en el concierto académico de la Universidad Javeriana de la época. En mi vida yo le dediqué fundamentalmente a acompañar a los muchachos y a las niñas. Acompañar es estar en la vida de este muchacho que llega, que muchas veces llega con preocupaciones, con dificultades de orden económico, de orden humano. Entonces mi papel era acompañar, por eso las decanaturas del medio eran un sitio donde el niño, el joven o la señorita llegaba con una confianza enorme a manifestar su vida. El 17 de septiembre de 1971, la escuela migró para convertirse en la Facultad de Comunicación Social, liderada por un decano académico y un decano del medio universitario. En 1974, el Estado reconoció la titulación de la carrera y en 1975 los periodistas ganaron la lucha con el estatuto profesional y la aprobación de la tarjeta que los certificaba. El paso, básicamente, de toda la transformación de los medios de comunicación, ¿no? Y la forma como fueron cambiando poco a poco, también cuestionaba mucho las facultades de comunicación. La organización misma de los currículos era muy difícil porque había que romper un poco la tradición. Por ejemplo, lo que era las relaciones públicas se fue transformando en comunicación organizacional. Después empezaron a incursionar la televisión y la radio y ya los medios alternativos que iban apareciendo, ¿no? La tecnología misma fue incursionando también la comunicación social. Yo que me estaba moviendo en el campo teórico, sin embargo, como yo era director de la emisora Javeriana, paralelamente pues fui coordinador o director del departamento de expresión y medios, que era todo lo que era prensa, cine, radio, televisión. Después fueron haciendo los énfasis en las distintas modalidades de la comunicación. Durante el tiempo que yo estuve trabajando en la facultad con Juaco, y que yo era primero director del departamento de cultura activa, después departamento de expresión y medios, después fui director de posgrados. Cuando nacieron los posgrados, yo fui el primer director de los posgrados de la maestría en comunicación, y de ahí nacieron después también las distintas especializaciones. Para la década de los años 80 era una carrera, yo creo que pequeña o mediana en el contexto del país. Era una carrera que era de 4 años, tenía 4 énfasis más, se agregó un énfasis, un quinto énfasis en algún momento que se llamó Comunicación para el Desarrollo. Los grupos eran pequeños, eran solamente 3 grupos, no la cantidad de grupos que hay ahora. Y por el otro lado, pues éramos muy conocidos porque todos estudiábamos la corte desde que entrábamos a la carrera hasta que finalizábamos la carrera durante todos los 4 años que duraba el proceso de formación nuestro. Estábamos ubicados en la biblioteca inicialmente, ¿cierto? En el último piso de la biblioteca, y luego nos trasladamos al edificio Valtierra. El primer año era Fundamentos Generales, Introducción a la Comunicación. Teníamos hasta clases de mecanografía y taquigrafía. Entonces, por ejemplo, mi tesis fue escrita en una máquina de escribir tradicional, una Remington. Entonces, como verás, teníamos clases de ortografía, teníamos expresión literaria, teníamos expresión oral, teníamos sintaxis, también veíamos psicología, sociología. En mis tiempos tenía una cosa espectacular, era que era una formación humanista de mirada de mundo. O sea, uno tenía una concepción de que uno no estaba estudiando comunicación, que uno estaba estudiando ciencias humanas y sociales. Entonces uno armaba una mirada súper densa y crítica del mundo. Finalmente, en 1998 se realizó la reforma curricular que ha direccionado y distinguido nuestra formación. Un equipo de profesores encabezados por el decano, el padre Gabriel Jaime Pérez, condujeron esta nueva apuesta académica. Era mucho más libre la escogencia de las materias en ese sentido, y se crearon varios campos profesionales además de lo que había. Estaba estuvo periodismo, publicidad, comunicación organizacional,
comunicación educativa, luego medios audiovisuales, y finalmente editorial y multimedia. Lo multimedia, informática y multimedia, no recuerdo cómo fue el... Editorial. ¿Ah? Editorial. Nació Sí, editorial. pues sí, campo profesional de comunicación editorial y multimedia, que ya estaba empezando pues a desarrollarse todo el internet y todo esto, las TIC, las tecnologías, que en ese momento sí se podían llamar nuevas tecnologías, ahora ya no son nuevas. Incluso se incrementa más el intercambio nacional, los intercambios internacionales, se hace más exigente el nivel de inglés que se pide. En fin, se proyecta una carrera más de corte internacional con el pensamiento de la época, muy rédico, muy reticular, muy flexible, muy centrada en la autonomía y en la formación integral, como siempre ha caracterizado a la Universidad Javeriana. Así es como inició nuestra historia y hoy somos el engranaje de 6 campos profesionales y 7 posgrados que hacen especial a la carrera de comunicación social de la Javeriana. Comprometidos con su quehacer en el mundo, con la realidad y la ciudadanía, están los periodistas javerianos. Es nuestro énfasis más antiguo, un campo profesional que constantemente se reinventa y la Javeriana, como referente, propone caminos para su ejercicio. Desde el punto de vista estrictamente académico, el periodista javeriano se forma en 3 áreas básicas, uno de fundamentación, conceptualización, que está asociado a las teorías del periodismo, a la deontología, a la historia del periodismo, que es la historia misma del país. Por otro lado, apunta también a las fuentes con las cuales trabaja el periodismo en el ejercicio profesional, fuentes que tienen que ver con áreas o con especializaciones como periodismo cultural, periodismo político, periodismo internacional, periodismo de investigación, periodismo de conflicto y ahora de paz, etc. Y por otro lado, también se fundamenta en los soportes en los cuales se mueven los contenidos periodísticos en el mundo. Esta formación se ha hecho evidente en las escenas narradas, los rostros capturados y las voces registradas de las múltiples historias que los estudiantes han contado. Directo Bogotá, la plataforma integrada de nuestra facultad, ha sido el escenario para consignarlas. La revista Directo Bogotá nació en 2002 como un espacio de prácticas para los estudiantes y se concibió como un laboratorio para contar historias de la ciudad. Desde entonces se ha ido consolidando su imagen gráfica y editorial hasta convertirse en un referente del periodismo universitario en el país. Esa manera de contar historias de la vida cotidiana, inéditas, de ocuparse de personajes de bajo perfil, además de los famosos, de entablar debates sobre temas de interés público, de hablar de las prácticas culturales, tendencias, usos y costumbres desde la mirada de los jóvenes. El comité editorial de la plataforma Directo Bogotá se reúne cada semana y básicamente lo hace para mirar un poco cuáles son los contenidos que se van a trabajar en las próximas semanas. Esto se hace con el acompañamiento de profesores y estudiantes, fundamentalmente del énfasis de periodismo. Reconocer el trabajo de este campo implica abordar sus esfuerzos también en los posgrados. Desde 1994, la carrera de comunicación social de la Javeriana ha caminado a la par con la industria televisiva. Tradición y crecimiento mutuo definen este vínculo en la especialización en televisión. Yo armé como el énfasis en audiovisual o televisión, entonces yo fui como el pionero en formar eso. Y después me dijeron que formara la especialización en televisión y la formé, con un criterio re básico en los 2 campos. Yo quería poner a dialogar a la universidad con la industria. Un egresado crítico frente al hacer de los medios, frente a lo que pasa en el país y frente a lo que recibe la sociedad. Segundo, es un profesional propositivo, no se queda en la crítica, en el pesimismo, en el señalamiento, sino que a su vez forma parte de equipos que traen periodismo de soluciones. Y lo tercero es que es un egresado con mundo en la medida en que maneja más de un idioma, ha tenido la posibilidad de viajar, de hacer intercambio. Gracias a esa formación en lenguajes, saberes y especialidades, nuestros egresados pueden desenvolverse como redactores, editores, jefes de redacción, productores de contenido,
y también como emprendedores. Yo creo que el perfil del periodista javeriano es un perfil muy integral. Son periodistas investigadores con gran sensibilidad desde lo social, con muy buen tratamiento de la información. Y cuando digo buen tratamiento es que se está buscando una mirada no tradicional de esa información, y lo más importante es que es un ser humano integral. El campo ha buscado sensibilizar a los estudiantes en la agenda social del país y sobre todo con una mirada en las regiones. De esta manera hemos dado respuesta a la ruta que trazó el profesor Jesús Martín Barbero hace algunos años de construir relatos de país. Creo que nosotros lo que hemos hecho desde periodismo y desde periodismo audiovisual hemos estado aportando, haciendo que nuestros estudiantes investiguen muchísimo más desde los otros ámbitos que hay en la ciudad, desde la música, desde las artes escénicas, desde las artes plásticas, desde la literatura, desde la danza, desde la misma ciencia, y aportándole a la paz, siempre procesos de investigación hay para la paz. Y ese compromiso no solamente es de la universidad, sino de todos los estudiantes. De las salas de redacción pasamos a las cabinas de radio. El interés y la experiencia de los jesuitas en este medio hacen que la radio también tenga una historia propia en la Javeriana. Quien fundó Acción Cultural Popular fue un jesuita que era el hermano de Monseñor Salcedo. Antonio Salcedo, jesuita, fue el ingeniero de la época, si se quiere, el que diseñó la forma de llegar a través de la radio a los campesinos del país para llevarles sus bachilleratos radiales. Los jesuitas estuvimos desde esa época en Sutatensa. Yo también tomé cursos estando en el posgrado con el padre Rafael Valserra, que acaba de llegar de California, de la Universidad de Loyola Monreal de Los Ángeles, de hacer sus estudios de posgrado en radio y televisión, y entonces de ahí salió un grupito de esos cursos que él nos dio en Santa Rosa, que después se convirtió en lo que iba a ser Sempro. Hacíamos experiencias como ir a apoyar en las regiones del país, y estuve concretamente en la ciudad del Socorro, trabajando con estudiantes y algunos profesores durante toda una Semana Santa, apoyando la programación radial de lo que se hacía de radio en Santander. Entonces, hacíamos una mezcla de actividades directamente académicas y de formación integral. Colombia se ha caracterizado por innovar en las formas de trabajar en este campo, y la Javeriana se ha reconocido por su aporte a la formación en este ámbito. Si miramos la historia en una perspectiva larga, la radio no existió como énfasis hasta el inicio de este siglo, lo que es curioso para un país que tiene una experiencia radial de casi un siglo. Sin embargo, la radio estuvo siempre supeditada como a otros campos, a otros ámbitos. Luego entró el perfil del productor radiofónico bajo la propuesta del documento curricular planteado por Gabriel Gómez, y desde esa perspectiva se construyó un modelo que es el modelo, digamos, de creación del perfil del productor radiofónico, profesión que no existía en el país hasta el desarrollo de este campo profesional. Aquí la imaginación, creatividad y disposición se mezclan para hacer posible que la voz javeriana se escuche en distintos lugares y comunique con diversas intenciones. Radiando nació de una iniciativa de Ritoqueta Pimentel, quien es la directora de comunicaciones. En esa época pues era otra oficina, la oficina de comunicaciones, y la directora del campo de radio, y surgió a partir de esa necesidad de que se necesitaba un lugar para que los estudiantes pudieran hacer radio realmente, salieran de las aulas, propusieran cosas. Los eventos más importantes de Colombia y el mundo los hemos escuchado de grandes voces reconocidas, y así se ha mantenido. Por eso, la historia de nuestra carrera es también el reflejo del vínculo inquebrantable entre el periodismo y la radio. La radio colombiana ha sufrido una transformación en los últimos 25 años debido a la transformación digital, es decir, de una transición de lo análogo a lo digital.
y eso lo vivió la radio, y por ende la radio necesitó también de periodistas que vivieran esa transformación. El estudiante que se forma en la perspectiva de radio hoy es ante todo un productor, es un realizador de la experiencia radiofónica. Paulatinamente ha ido migrando a convertirse en un creador desde el universo de lo sonoro, precisamente en la transformación de las tecnologías, en los nuevos espacios y plataformas. Entonces ha comenzado a cambiar el perfil desde lo radiofónico. El productor radiofónico es muy hábil en términos de la realización, de crear espacios y de crear, llamémoslos, paisajes sonoros que inviten a la gente, que ayuden a la gente a imaginarse cosas a través del sonido. Segundo, en términos de una producción general, es lograr conseguir invitados, lograr conseguir fuentes donde puedan contrastar, ¿sí? Y tercero, la capacidad que tiene para expresar eso con su voz y también con las herramientas que le da la producción sonora. Y yo digo que por último también es como un criterio curatorial, llamémoslo así. El productor radiofónico javeriano tiene como una visión muy buena y muy clara de ciertos contenidos. Eso implica que para el momento histórico lo clave es reconocer esa naturaleza de lo radial y lo sonoro y cómo hoy el país necesita reconocerse allí. Por ejemplo, 1, la memoria histórica del país. 2, la reconstrucción de nuestros vínculos sociales a través de los espacios que tienen que ver con lo sonoro y lo radial, como el de la conversación, que es tan intenso en esos universos. 3, toda la relación con la sonoridad, musicalidad, como un elemento fundamental para pensar nuestras identidades, la diversidad, la inclusión, el acercamiento con el mundo, las industrias culturales, etc. Pero en las regiones solo tenemos uno y es la radio. O sea, el campesino tiene su radio colgado en la cocina mientras prepara su café y se va a hacer su jornada con la radio en su mula, ¿sí? Entonces es la mejor herramienta y nosotros los comunicadores y los productores radiofónicos tenemos esa responsabilidad y tenemos que mirar que realmente la radio puede ser una herramienta para llegar a esa paz, como decimos todos, estable y duradera, ¿no? Salimos del aire para crear relaciones. Aquí los micrófonos tienen otra fuerza. Bueno, el énfasis en aquella época comenzaba en séptimo semestre, todos teníamos una formación igual hasta sexto, en séptimo y octavo hacíamos el énfasis, en noveno hacíamos la tesis y en décimo la práctica. Estamos en un proceso de transformación, de un tiempo que es bastante digital y la organizacional no se escapa de ello. Entonces, deben incluir dentro de sus planes, proyectos, dentro de sus mediaciones en las organizaciones, tecnología que ayude a que estos procesos sean más eficaces, que se pueda realmente tener una visión de la organización mucho más completa, conocer muchísimo más a sus públicos y para esto hay que incluir, digamos, todo el tema de Big Data y analítica en las organizaciones. Ahora hablemos de arte, porque eso es la publicidad. Un perfecto engranaje entre creatividad y estrategia. Estética, imagen, voz y color caracterizan a este campo. El énfasis eran los últimos 2 semestres. Nosotros teníamos clases por las mañanas y por las noches. Veíamos creatividad, diseño de campañas, veíamos diagramación, veíamos cómo hacer talleres para hacer lluvia de ideas y sacar campañas al aire. Hoy como ayer, nuestros egresados son partícipes en innumerables empresas y comunidades, aportando desde sus saberes a la construcción de nuevos modelos publicitarios en Colombia y el mundo. La única manera de que la publicidad sobreviva es que esté al tanto de lo que está pasando en la sociedad. Una preocupación de los publicistas, de los anunciantes, es precisamente mantener esa conexión porque es lo que mantiene la motivación, mantiene el interés, ¿sí?, por lo que la publicidad anuncia. El comunicador publicista trabaja en un sentido de una sensibilidad social muy particular. Mi propuesta fue hacer una reflexión e hicimos un laboratorio con profesores, algunos alumnos, para mirar cómo podíamos unir
los tres campos del saber, porque pues un comunicador que tuviera mayores bases de lingüística y mayores bases de información tenía ventajas sobre otros alumnos de otras facultades en donde solamente tenían el componente de la comunicación. Cambiamos de plano para hablar del campo audiovisual. La televisión, que siempre nos ha acompañado, ahora coexiste con otras pantallas en las que nuestros estudiantes comparten sus historias. La televisión colombiana nació gracias a las programadoras, gracias a los artistas que trabajaron en la radio y la televisión, nació la televisión colombiana y crearon programadoras y crearon sus grupos de actores, de locutores. Fue escuela todo eso durante muchos años. Cuando estábamos con un grupo de jesuitas y de laicos trabajando en comunicación social en una institución que teníamos los jesuitas que se llamaba Sempro Televisión, y hacíamos programas de televisión educativa, la misa por televisión nacional, y hacíamos también programas de radio y prensa. La historia del mundo audiovisual en la Javeriana ha estado acompañada de espacios e instrumentos que han hecho realidad las ideas de nuestros estudiantes. En 1977, un pequeño sótano recibió a quienes creaban y contaban a través de la imagen. El Centro de Medios era un espacio muy pequeño, con, por ejemplo, muy pocas salas de edición. Yo me acuerdo cuando compraron la primera cámara digital, que era un intermedio entre análogo y digital, pues había una, imagínense, para todo el campo, y además lo compartíamos también con gente de artes. Entonces, sin duda, pues habían algunos recursos, pero era mucho más limitado, y en términos de calidad y cantidad, era más difícil. Yo siento que ahora, pues sí, teniendo ático, pues hay muchas más facilidades, ¿no? La pantalla chica ha hecho presencia en nuestra carrera desde los 60 y hoy somos referentes en el mundo audiovisual por nuestra formación, capacidad técnica y creatividad de los estudiantes en el nuevo ecosistema audiovisual. Aquí hay una diferencia con el arte, porque muchas veces de pronto las ideas del arte son la expresión del mismo artista. Nosotros estamos pensando siempre en los públicos y pienso que nuestros trabajos son mucho más, énfasis que ponemos es el énfasis en narrativa, sin abandonar la estética, la belleza de la imagen, la calidad técnica. Sin embargo, para nosotros el más, digamos, factor más esencial es el factor narrativo y el mensaje que queremos dejar al público. De aquel subterráneo ascendimos a la Sala Matrix para tiempo después darle vida al Centro Ático, un edificio de 8.000 metros cuadrados y más de 60 laboratorios que desde el 2010 ha permitido que las creaciones de los javerianos no tengan límites y por el cual nos reconocen dentro y fuera de nuestras fronteras. Cuando recién fundaron el Centro Ático, nos hicieron un recorrido por el Centro Ático, las directivas, y llevaron a estudiantes de la universidad, específicamente en mi clase de lenguajes audiovisuales. Dentro de la clase había un estudiante que estaba haciendo intercambio de Alemania. Al final de la clase que hicimos todo el recorrido, se acerca y me dice: profe, esto en Alemania es impensable. Ustedes tienen muchas mejores cosas que en Alemania, siendo un país industrializado, desarrollado, y Colombia, digamos, un país del tercer mundo con esa tecnología. Desde hace 15 años, la Universidad Javeriana ha sido anfitriona de una gran exposición audiovisual. Con el proyecto Ventanas, los estudiantes del país han mostrado sus creaciones. Antes existían unas 3 muestras previas internas de nuestra facultad, pero como vimos el interés de la gente sobre lo que se hace en la Javeriana, en la facultad, poco a poco nos abrimos e invitamos primero a los estudiantes de la Facultad de Artes y en el año 2005 inauguramos la muestra a nivel
nacional y nos fue muy bien, una acogida impresionante. Al principio solamente recibíamos los trabajos de video, pero después el siguiente año ya nos abrimos también a los trabajos de radio, posteriormente a los trabajos de publicidad y finalmente también a la fotografía. Para mí, en mi vivencia personal, pues como estudiante fue valiosísimo porque pues uno necesita mostrar lo que hace. Yo creo que ese encuentro entre realizador y público pues es clave para la madurez de uno como estudiante en ese proceso académico. Entonces, en esa medida para mí fue muy enriquecedor y como docente pues estando del otro lado y también que he sido jurado de ventanas, pues siento que es también, ¿no?, esa oportunidad de ver qué están haciendo los estudiantes, ¿no? El lenguaje audiovisual no es un lugar exclusivo para los estudiantes de esta énfasis. Por el contrario, es una experiencia que se comparte y se enriquece desde otros campos. En el año 2012, una decisión desde la decanatura y la dirección del departamento dio paso a una nueva forma de contar la ciudad desde distintas versiones. Así nació Campus Informativo, el canal de televisión de nuestra carrera, el cual se renombró como Directo Bogotá Televisión. En ese instante, entonces, también lo que se estaba haciendo era que los informativos tuvieran una característica muy especial, y es que fueran informativos que hablaran de cultura. ¿Y por qué de cultura? Porque era muchísimo mejor poner a los jóvenes a pensar en otra clase de temas más allá de la violencia, más allá de la tragedia, del atraco, que había demasiada gente hablando de esos temas y nadie estaba hablando de la creación, nadie estaba hablando de lo que en la ciudad se estaba produciendo. En ese momento el canal empieza a tener otro nivel de relevancia y empieza a tener importancia también en el círculo cultural de la ciudad. Directo Bogotá Televisión ha trascendido nuestra geografía para ser parte de los contenidos de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, contribuyendo con sus contenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano. Lo que caracteriza a un productor audiovisual javeriano es buena preparación a nivel de la investigación, muy buen trabajo en equipo, recursividad y también una buena preparación a nivel narrativo de contar historias. Sobre todo tienen un perfil de generadores de contenido, es decir, es gente que se preparan habilidades para desarrollar y gestionar proyectos audiovisuales, pues en cualquiera de sus géneros, que puede ser ficción, sobre todo ficción y documental, aunque también hay un acercamiento a la animación. Me parece que tienen un buen conocimiento cinematográfico en general, constantemente ven cine, saben en qué está la actualidad audiovisual. Entonces yo pienso que ese trasegar dentro de la cultura, ese bagaje de estarse metiendo los libros, hace que el javeriano sí se distinga con respecto a los demás. Y pienso que desde nuestro énfasis debemos apoyar la creación de una cultura audiovisual, de una formación audiovisual, no solamente a nivel estético, a nivel narrativo, sino también a nivel ético. Pensar qué contamos, cómo contamos, para quién contamos y qué implicaciones eso tiene para los públicos. Finalmente nos sumergimos en el mundo de las páginas. Allí están ellos, los editores. Hace 20 años la Universidad Javeriana innovó en esta industria. Fuimos la primera escuela en brindar una oferta de profesionalización del ejercicio de la edición. Así surgió el campo de producción editorial y multimedial. Estamos en un ambiente en donde estamos pensando qué es ser editor, pensando cómo funciona la industria editorial en el país, en la región, y lo que digamos que lo que tiene como de especial es precisamente eso, que estamos en un lugar, digamos, donde eso está siendo reflexionado y no, como ha sucedido pues en el desarrollo de la industria editorial en Colombia, que se ha ido dando, o sea, que está la industria y se va moviendo y las cosas van pasando y uno va mirando a ver. Hoy quizá tenemos una oferta un poco más diversa, pero es pionero en formar comunicadores editores en un país como el nuestro, con muchas debilidades en procesos de lectoescritura, con mucha inequidad social y cultural. Pero la edición no se reduce a los libros, aunque este sea su mágico mundo. Es por ello que este campo profesional se nutre de la integración de diversas técnicas y disciplinas para crear la información. Cuando el énfasis nace,
Llega a literatura y dice, ay, yo lo necesito. Y llega a periodismo y dice, ay, yo lo necesito. Y luego publicidad dice, ay, yo también quepo acá. Y entonces puedes tener como cualquier tipo de persona, hablando desde lo profesional, obviamente. Pues. Es una persona muy sensible con la selección, la curaduría de material y de contenidos, pero también tiene un ojo muy ávido en digamos, en revisar en qué mercados, en qué sectores, en qué públicos pueden tener impacto esos contenidos. Él es un editor que eligió ser editor, diferente de otros editores que están en la industria editorial, que tienen otra formación y llegaron a la industria editorial como porque la vida los puso en ese punto. Este editor javeriano es, yo quiero ser editor, ¿sí? Ha tomado esa decisión y lo ha elegido. Entonces creo que el énfasis aporta en esa perspectiva de ayudar a materializar una serie de productos, de contenidos, como lo son libros, revistas, publicaciones, plataformas web, animaciones 2D, 3D, aplicaciones móviles, videojuegos. Creo que el énfasis puede aportar mucho. La palabra editar es muy bonita porque viene del griego editare y es dar a luz. Entonces nosotros entendemos cómo logramos dar a luz un montón de proyectos, no solo ese libro impreso. Y nos propusimos como equipo empezar a figurar en un índice importante, alcanzable, pero era un gran reto, que era el índice Scopus, y lo logramos. Y creo que desde entonces está allí. Eso en los frentes de investigación. Compramos una base de datos muy importante que se llama Mass Media and Communication Complete, que tiene todos los journals de comunicación del mundo y quedaron a disposición de los estudiantes y de los investigadores. Y el Centro Ático fue un gran reto porque estaba en proceso de terminar de construirse y de dotarse y de darse al servicio de los estudiantes. Participamos activamente allí para que pudiéramos empezar a aprovechar este edificio magnífico. Pienso que ya cuando empezamos a ver cada uno de los énfasis encontramos también unos rasgos particulares. Pero el javeriano tiene, por un lado, una capacidad de autoexigencia, de autonomía, pero siempre pensando en el otro. Ya, en eso de que algunos dicen formar a los mejores para el mundo, pero nunca eso de ser el mejor conlleva un maltrato por el otro. Durante estos 70 años, este proyecto de formación para profesores y estudiantes ha contado con el apoyo incondicional de aquellas manos que trabajan incansablemente, las sonrisas infaltables y la escucha permanente de nuestro personal administrativo. En la época en que yo ingresé era la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Fue en el año 81. Era una facultad pequeña, donde se manejaban aproximadamente 70 profesores, 300 estudiantes, y para mí fue una gran escuela, y sobre todo al lado del padre Joaquín Sánchez. Me gustó, trabajé por 10 años en la facultad, fue muy bonito y le agradezco mucho a la facultad, a su gente, me ayudó a crecer como persona, me ayudó a formarme académicamente. Para mí trabajar en la facultad ha sido muy edificante, muy gratificante. Ha sido una experiencia muy acogedora. Este es mi segundo hogar. Yo creo que me gusta absolutamente todo el hecho de poder atender no solamente estudiantes, sino pues todo lo que converge a través de la carrera ha sido muy importante, pero sobre todo es el aprendizaje y el poder ayudar en ciertos aspectos personales que los estudiantes confían en uno. La calidad humana, la calidad de los estudiantes, del personal, de mis compañeros, de los jefes, muy bueno. De ver que los chicos cumplen sus sueños y uno ser parte de los sueños de ellos. No sé, el proceso de grados es de lo más emocionante porque uno los ve crecer, uno, pues con cada uno hay un acompañamiento desde el primer semestre, entonces es como la satisfacción de que ellos cumplen su sueño y al mismo tiempo uno se involucra en ese sueño y hace parte del sueño del estudiante. Nuestra historia también se cuenta desde los formadores. Su experiencia y su acompañamiento han forjado a los más de 6.000 egresados que ha recibido la sociedad. Interdisciplinariedad, investigación y sensibilidad social definen al profesorado del Departamento de Comunicación. Yo creo que los profesores, sin lugar a dudas, pues
son esenciales en el mantenimiento de la carrera de comunicación social como una de las propuestas más interesantes, innovadoras y de gran nivel en el país. Y lo hacen por su compromiso con la docencia, por un lado, pero también con su compromiso por la investigación. Toda esta trayectoria nos conduce a nuevas realidades y nuevos caminos por recorrer. 7 décadas de una trayectoria impecable, creciente, de un prestigio que se ha ido ganando a pulso en todos los esfuerzos sostenidos por diferentes decanos, desde la época en que había un decano académico y un decano del medio, hasta llegar al momento actual en que una decana, primera mujer decana y primera decana integrada en ese sentido, que contiene los 2 elementos propios de la Universidad Javeriana, pues obviamente es motivo de orgullo. Nuestro paso por el mundo está dado para hacer un mundo mejor, no solo en la multidisciplinariedad y posibilidad de escenarios de acción, pero sobre todo para hacerle el mundo mejor a los que tenemos al lado. Y en eso la comunicación es fundamental. Y ahí saber comunicar, saberse comunicar desde lo más profundo, comunicar sin daño, algo que trabajamos tanto en esta facultad, resulta fundamental en un mundo que es injusto, en un mundo que es desigual, en un mundo en el que vamos perdiendo la sensibilidad. La nueva reforma lo que hace es potenciar todas estas capacidades y estas fortalezas para que se comporten mucho mejor en medio de un siglo XXI que por un lado nos convoca desde diferentes saberes, porque vivimos en un campo, por un lado, cuestionado, poroso, cuyas fronteras son interdisciplinarias y transdisciplinarias, pero a la vez un campo que ofrece una respuesta comunicacional a una demanda social creciente. Es decir, la reforma no fue de arriba hacia abajo, sino una reforma más bien de abajo hacia arriba, que se unió, por supuesto, también con trabajo de otros equipos que miraban simultáneamente currículos en América Latina, en Europa, en Asia, en diferentes lugares, porque como sabemos, digamos, la identidad se construye de manera relacional. Entonces no hay forma de hacer una reforma sin mirar cómo se llevan a cabo los planes de estudio en otros lugares. Que la comunicación social sigue respondiendo a una necesidad profundamente humana, elementalmente humana, de relacionarse, de interactuar, de interaprender, y eso se refleja justamente en un programa que satisface mucho a nuestros estudiantes, que sigue siendo primero en Colombia. Usted me pregunta cuál es el futuro de la comunicación para estos estudiantes. Óigame, es lo más fascinante que puede haber. Usted no se lo imagina ni yo tampoco. Lo único que sé es que es un terreno de tal capacidad y apertura para que uno cree, se imagine, diseñe, que por favor no perdamos eso, cosa que otras profesiones, puede decir uno, se quedaron. A mí me interesa mucho el saber decir que el comunicador tiene una identidad como comunicador, que a nosotros no nos van a reemplazar ninguna profesión. 70 años hoy son 70 años de celebrar una manera de mirar y de contar el mundo y de asumirlo, y estoy casi segura de hacerlo mejor en cada una de las personas que hemos tenido la oportunidad de pasar por el pregrado, por la carrera de comunicación social de la Universidad Javeriana.